Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su asistencia, por venir a este acto, un acto que es de celebración y también de homenaje a la poesía. Estamos en la Semana de la Poesía, mañana es el Día de la Poesía. Y bueno, pues a pesar de las adversidades climáticas, pues da gusto ver a tanta gente aquí, ¿no?, reunida. Bueno, hemos decidido que sea un acto lo más informal posible, lo más ágil. Entonces no vamos a hacer una presentación larga de cada poeta, sino que cada poeta se va a presentar a sí mismo. Son poetas que vuelven a su casa, a esta facultad. Eran estudiantes, como algunos de los que hay aquí, pero ahora van a estar al otro lado de la mesa recitando sus poemas. Y bueno, algo estupendo porque no vamos a definir ahora la poesía, pero la poesía, entre otras cosas, es una mirada, es una forma de ver el mundo, y tenemos 5 miradas distintas, con lo cual pues vamos a salir todos enriquecidos. Eran 6 en principio, pero Jesús Cardenal no ha podido venir por problemas del tiempo, la circulación y estas cosas, entonces no ha podido venir. Serán 5 poetas y sin más pues vamos a ir dándoles paso porque lo interesante es lo que ellos van a recitar. Vamos a empezar con María Jesús Soler Arteaga. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Nacho Guijarro y a Juan Frau por haberme llamado para participar en este encuentro esta tarde. Yo soy antigua alumna de Filología y, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es mía, pero bueno, yo suelo decirla muchas veces, es de Luis Cernuda, que dice que hay destinos humanos ligados con un lugar o con un paisaje. Y a mí me pasa eso muy abundantemente, ¿vale? Igual que a Cernuda. Para mí, haber estudiado filología pues, ha sido mucho más que estudiar una carrera. Yo me sentí muy a gusto los años que estuve aquí. Bueno, tan a gusto que empecé filología hispánica. En mitad de filología hispánica me fui cogiendo algunas asignaturas de italiano, terminé hispánica, quise seguir con el italiano. Luego me metí en el doctorado y, bueno, decía antes, cuando estábamos reunidos y estábamos organizándonos, que yo presenté aquí alguna vez algún acto poético cuando esta sala era celeste, casi color turquesa, que presenté la tesis doctoral aquí en el año 2008, perdón, cuando esta sala era amarilla, y bueno, y hoy vengo esta tarde otra vez y ahora está hecho gris. Entonces, bueno, el interiorismo también es una carrera que es necesaria. Entonces, bueno, para mí la Facultad de Filología es mucho más que un sitio. Yo aquí reconozco que fui muy feliz, que los años que estuve formándome no solamente me sirvieron para la formación que yo necesitaba para luego tener un trabajo, sino que fueron años que yo viví muy intensamente, fui muy feliz, hacíamos muchas cosas. Mis compañeros de clase también tenían muchas inquietudes y yo, bueno, pues conecté con un grupo de personas que eran, vamos, sin despreciar a nadie, maravillosas y que, bueno, juntos decidimos formar la revista Ágora. Me he traído el primer número. Esto era una cosa, bueno, del año 98. En aquellos tiempos ya había ordenadores y cosas de esas, pero nosotros lo hacíamos a mano. Nosotros recortábamos y pegábamos los poemas y hacíamos las cosas para que cupiesen en las páginas estas de cuartilla, para que luego a la hora de fotocopiar se fotocopiaba en un folio, se doblaban y a veces las grapábamos nosotras mismas para ahorrarnos que la copistería nos cobrara el dinero de doblarlas y de graparlas. O sea, porque eran tiempos muy complicados. Nos daban una pequeña ayuda, el decanato, el aula de grados, el aula de cultura. Y bueno, pues tratábamos de hacer lo que podíamos. De hecho, esto tiene un precio de 100 pesetas. Entonces, bueno, esta es la primera revista, la que salió en el año 98. Me he traído una foto. Estas cosas no se deben de hacer porque luego uno ve las fotos, se pone muy nervioso, las manda a los amigos. Tengo una amiga que se puso nerviosísima cuando vio ayer la foto. Muy mal hecho por mi parte, mandársela ayer a las 10:30 de la noche, en fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no tiene arreglo. Esta foto es de la presentación del primer aniversario de Ágora, en el año 99. Estamos en un aula muy cerquita de aquí, una que había ahí cerca del pasillo del decanato, y ahí hicimos, bueno, pues un aniversario la mar de bueno. Y luego esta debe de ser del año 2002 o así,
Y ya os digo, cuando esta sala era de color azul, ¿vale? Y también me he traído la última revista que salió en 2006, este fue el último número de Ágora. Nos daban un poquito más de dinero y entonces la cartulina estaba pegada, en fin, habíamos mejorado en todos los sentidos, pero seguíamos haciéndola prácticamente a mano. Así que bueno, pues esta es un poco mi experiencia, ¿no? Yo creo que lo bueno que tuvo para mí filología es que no solamente vine aquí a estudiar y aprender una serie de cosas que hacían falta para luego para trabajar. Que parece que hoy en día hay que estudiar una cosa que sea muy práctica y que eso te sirva y que eso tú luego terminas y lo aplicas. Y bueno, hay cosas que yo aprendí aquí que sí que las he aplicado, pero las he aplicado para otras cosas y que no me han servido exactamente para tener un trabajo. Yo, bueno, tengo un trabajo, que soy profesora de secundaria, pero he seguido escribiendo, ¿vale? De hecho, este es el último libro que publiqué y es el que me he traído para leer algún poema esta tarde. Entonces, bueno, todo lo que yo hice aquí a mí me enriqueció de muchas maneras, de muchas, personalmente, profesionalmente, pero también a otros niveles. Y este nivel, bueno, pues esto la gente muchas veces pregunta si esto da dinero. Esto obviamente no da dinero, pero sí que da una gran satisfacción, la verdad. ¿Empiezo con los poemas? Bueno, pues no he leído nada de lo que había escrito. ¿Me avisas con el tiempo? ¿Me avisas más o menos con el tiempo? Vale. Bueno, este poemario salió hace un par de años y empecé a escribirlo después del confinamiento. Entonces, bueno, este poemario tiene algo muy curioso y es que yo el año del confinamiento cambié de centro. Yo estaba en un centro de Pinomontano y eché el concurso de traslado y conseguí ir, y lo digo así porque yo tenía mucha ilusión con ir a Alcosa otra vez. Ya había estado un año en un instituto que había allí y había estado otra vez más también en el centro donde estoy ahora, y de pronto ese año yo concursé y me dieron pues el instituto de mi barrio, del barrio donde yo había sido, bueno, pues, donde yo había vivido toda mi vida, donde yo había pasado mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y entonces, bueno, yo estaba, no sé cómo deciros, contentísima hasta que nos encerraron. Yo iba todos los días y todos los días me parecía que el barrio era el más bonito del mundo. Tengo que decir que es un barrio del extrarradio, un barrio humilde, es Parque Alcosa. No sé si os suena, está cerca de Sevilla Este y yo estaba, no sé, como si me hubieran dado Harvard prácticamente. Pero yo estaba muy contenta y yo iba todos los días y todos los días había algo en lo que me fijaba y algo que me llamaba la atención. Y bueno, pues reconozco que todas esas cosas que se juntaron, el confinamiento, el estar mucho tiempo en casa, el darle vuelta a cómo va cambiando la vida, pues fue lo que a mí me llevó a escribir estos poemas. Os leo el primero. Se llama Estaciones de paso, igual que el libro. Y me tengo que poner las gafas porque ya os podéis hacer una idea de más o menos la edad que tengo. Se cobraban pesetas, hay que ponerse gafas, en fin. A lo largo del tiempo nos vamos dejando la vida en esos lugares donde crecimos, en aquellos donde pensamos que nos quedaríamos para siempre. Es posible que algo de nosotros aún viva allí y deambule por calles, pasillos o estancias, por jardines, patios o azoteas, por los lugares que nos vieron reír o llorar con locura o desesperación, con el alma intacta o con el corazón hecho pedazos. Lugares donde nos quedamos el tiempo imprescindible, por largo que se nos hiciera. Las veces que dijimos, no iré, como en el poema. Las que decimos, se nos hace tarde. Las que quisimos decir para siempre y la voz no nos salió del cuerpo. Porque sabíamos que no era cierto, para siempre no existe. Solo podemos decir desde siempre y esperar que las estaciones pasen sin borrar nuestros sueños, sin rompernos por dentro, sin hacernos perder el alma. Bueno, el siguiente que os voy a leer se llama Ventana, que extraño tratándose de un poemario que se escribió o que se empezó a gestar en el año de la pandemia, en el que estábamos todo el día mirando por la ventana. Pero no habla de la ventana de mi casa, sino la ventana del aula donde yo daba clase en el Instituto de Pinomontano, ¿vale? Y por eso hay cosas que se nombran en el poema, que eran las cosas que yo veía desde mi clase. Desde aquella ventana he visto las hojas caídas, las ramas desnudas temblar de frío, los mirlos bebiendo en la fuente y los higos maduros en la tierra.
A veces he reído sin reservas, a veces he mirado el paisaje o solo lo he fingido. He contado los días, los minutos, las horas y los años. He contado sílabas y palabras, pupitres vacíos y folios grises, hasta olvidar que todo se reduce a tiempo perdido o ganado, oro o ceniza, arena o latidos, porque desde aquella ventana he visto pasar nuestras vidas. Bueno, el siguiente tiene también un título que, bueno, es muy especial para mí. Se llama Barrio y para mí mi barrio es estupendo, aunque yo sé que tiene sus cosas. Dejé en aquellas calles mis pasos erráticos unas veces, siempre indecisos, los años que forjan la vida, los sueños que todavía conservo y las pesadillas que desterré. Conozco los rótulos de las calles, los escaparates que prometían el paraíso desenvuelto en un instante, los parques de piedra y de cemento, donde crecimos algo o nada, los jardines a medianoche donde pudimos dar besos de hielo, pero preferimos arder en las palabras y ver cómo todo se volvía ceniza, humo de cigarrillos que apagué con el pie sin mirar. No sabía entonces que había un poema a la vuelta de la esquina, una llamada de teléfono que no descolgué, un fotograma en blanco y negro que dejé en pausa, un cuarto donde planeé no ser más que yo misma, sin pedir perdón ni permiso. El siguiente que voy a leer se titula Antiguo, ¿vale? El poemario tiene 4 partes y hay 4 partes que se repiten, ¿vale? Hay 4 lugares, 4 cosas que tienen que ver con la ciudad, 4 jardines, ¿vale? Y yo voy a leer el primero, el que se llama Jardín Antiguo, que lógicamente hace referencia al jardín antiguo de Cernuda. Llegué al jardín antiguo del que hablaban los poemas. Sentí que estaba en casa, a salvo de todos los males. Sentí que bastaba cerrar la reja porque fuera había dragones. En aquel jardín había un banco de piedra y la sombra de los árboles besaba en la frente al caminante. Me senté bajo aquellas ramas y escribí algunos versos, pensando que su sombra me protegería siempre. Ahora sus troncos están huecos, sus hojas no dibujan las baldosas. Las palabras me rehuyen como los pájaros huyeron del jardín. Su sombra ya no me protege. Bueno. Muy bien. Bueno. El siguiente que os voy a leer está ya en otra parte del poemario, en la siguiente, y se titula Balcones. La tarde trae a olor a enredaderas, verano en los balcones, rimas de amor en hojas amarillentas, pasado efímero que se antojó eterno como aquellos versos, leídos y releídos en silencio, como una profesión de fe, hasta guardarlos en nuestra memoria, tan profundos como si nunca hubieran sido de otros. Creímos las palabras del poeta y deseamos hacer nuestra vida a su imagen y semejanza, sin medir las consecuencias, sin pensar que la perfección se queda en las palabras, sin aceptar que nunca compartimos el tiempo ni el espacio, ni el olor a enredaderas, y entre nosotros apenas hay un parecido razonable. Voy a dar ahora un pequeño salto y voy a ir a uno que me gusta mucho y que, bueno, alguna vez he contado que tiene que ver. A mí me gusta contar a veces las anécdotas que hay detrás de los poemas. Y este me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Yo ya estoy por no contarla, pero es que me cuesta mucho trabajo. Este poema tiene que ver, este y otro más, tiene que ver con una conversación de estas que uno tiene en los ascensores con una vecina que se miró en el espejo, la señora era muy mayor, se miró en el espejo y como que no se reconoció y me dijo que aquella no era su cara, ¿no? Entonces, bueno, cuando el rostro de los que conocimos se nos vuelva irreconocible, sabremos que habitan un tiempo del pasado y que parte de nosotros quedó anclada en ese instante, porque vamos dejándonos la vida a cada paso, en cada mirada, en las palabras y los besos que nos recordaremos, como no recordará el viento las azoteas ni los días nublados, no recordará la lluvia los cristales, ni la tierra la huella del cuerpo que habitamos. Bueno, el siguiente que os voy a leer se titula Almendro
Y tiene que ver con un almendro que de verdad existe, con uno que está en la entrada del barrio y que yo pasaba todos los días por delante de él con el coche. En un recodo del camino de entrada hay un almendro que florece cada año en febrero, persiste en su costumbre, como si tratara de demostrar que no necesita más sol ni primavera que esté por llegar. Pasa el tiempo por sus ramas vencidas, igual que por nosotros, que volvemos cada día al camino y al pasado, a todos los años, que lo vimos florecer en silencio, mientras florecíamos como él, silenciosos en medio del frío. Y el último que voy a leer es el que lleva por título Colofón, ¿vale? Y bueno, es un poema que dice: al final del libro hay siempre preguntas. ¿Qué habría hecho? ¿Qué habrías hecho? ¿Habría empuñado el arma? ¿Habrías muerto como un héroe? ¿Habrías sabido cómo es de oscura la última noche? ¿Serían así siempre todas las noches, con el vacío del que muere o del que mata pegado al alma? ¿Sabrías cómo es el último beso, el que sabe a despedida, a cobre, a dolor en el centro de los huesos, a hoguera dentro del estómago? Preguntas para las que no hay respuesta, no las respuestas correctas, porque no es un juego. Es solo ser otro por unas horas, suplantar una personalidad sin ser un impostor. Ser valiente, decidido, diestro, ser torpe, malvado, cobarde. Ser quien pudimos o quisimos ser, adentrarnos en las habitaciones donde soñaron otros, recorrer los espacios que el viento acariciaba, como el tiempo hace con los rostros. Al final del libro nos queda el consuelo de no haber sido, de seguir adelante, de saber que aunque pudiéramos, no querríamos ser otros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por los poemas y por la historia cromática del aula. Bueno, pues Anabel Caribe viene a continuación a recitar sus poemas y a contarnos algo. Buenas tardes. Pues nada, yo pertenezco a la promoción 90-95. Fui, estando aquí, colaboradora honoraria. Fui también becaria de colaboración. Fui bibliotecaria bueno, un poquito del departamento de literatura. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí en la facultad, que para mí también fue una época muy importante. De hecho, he dormido en los suelos de filología, una huelga de estudiantes, en la puerta de lo que antes era el Instituto de Idiomas. Pues yo me acuerdo que en tercero de carrera, en crítica literaria, teníamos un profesor que era Esteban Torres, que siempre nos decía que en filología no escribe nadie, en filología que esto es un cementerio. Entonces, pues aquello, que era una provocación, está claro, porque los profesores somos grandes provocadores, es una de nuestras habilidades, ¿no?, que tenemos que trabajar, ¿no? Pues eso incitó que empezáramos a escribir. Empezamos a ponerle poemas en el tablón de anuncios, donde siempre, cada vez que entraba, se fijaba, le dejábamos poemas, metiéndonos con él de broma, ¿no?, o en el tono del siglo de oro, y así empezamos. Así que, desde luego, lo consiguió. Terminé la facultad, que ya os digo que para mí fue, bueno, yo dejé mi casa en el año 90, que yo entré aquí, y ya volví a mi casa por las noches, porque yo llegaba aquí, esto me aducía, y ahora íbamos a, pues, yo qué sé, a una exposición, vimos a Alberti, que lo hicieron, alumno predilecto de filología. En fin, esto era un no parar, aquí siempre había algo, y desde luego a mí ya no me interesaba demasiado mi casa, a la que yo iba prácticamente a dormir. Cuando terminé la carrera, pues hice el doctorado, a la vez que me preparaba para las oposiciones. Yo me quería dedicar al siglo de oro, luego lo abandoné. Y nada, pues desde hace unos 28 años, 28 cursos, estoy dando clases en un instituto. Ahora estoy en Bormujos, en el Juan Ciudad Duarte. Y en cuanto a lo literario, así que recuerde, pues tengo 6 poemarios. Ahora voy a leer poemas del último, de Los días inabarcables, porque cuando cumples 50 años, pues te entra un poco ganas de echar la vista atrás, es inevitable. Y pronto voy a sacar una novela, dentro de muy poquito, el sábado de Preferia la presento, una novela dedicada a la enseñanza, con la editorial Alfar. Aparte de eso, soy presidenta recientemente de la asociación Noche del Baratillo, y quería aprovechar la oportunidad para invitaros a un acto muy bonito que vamos a hacer dentro de poco, el viernes próximo, el 28 de marzo,
A las 7:30, en la Casa del Rey Moro, en la Fundación Blas Infante, vamos a hacer un homenaje a los poetas desconocidos del siglo de oro, que nos acordamos de Herrera, pero hay tantos poetas, y mujeres y hombres, claro. Además va a estar muy chulo porque va a haber una intervención de un coro que nos va a cantar desde lo alto del patio, va a estar precioso. En fin, que yo creo que ya vamos al turno, voy a leer algunos poemas de mi último poemario, o de alguno más suelto. Este poema es muy especial para mí porque lo hice dedicado acordándome de filología. Está dedicado a mis compañeros de facultad de entonces, ¿no? Mester de disidencia. Tiene una cita de Lelutier, porque la noche aquella que dormimos en el mármol de la facultad, un compañero le dio por poner Lelutier toda la noche y era la banda sonora, estábamos muy hartos de él, pero al final nos marcó, ¿no? La cita es: toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. Y ahora empieza el poema. Acodada en los bares de la universidad aprendí todo lo que faltaba. ¿Cuál es la yo tercera que nos lleva a enjaretar la vida? Aquello que no viene en fotocopias, pero almidona el alma. ¿Quién puede regalarnos un cumpleaños digno de Baudelaire? ¿Cómo puede dormirse entre baldosas mejor que en la Toscana? ¿A qué saben las risas que no cuentan en la nota final? No hay en el expediente polvoriento lugar para compinches, camaradas, trapisondas librescas, birras sobrevenidas, bocatas que saciaron más que media existencia, apegada a la plumbea verdad del funcionario, materia del recuerdo inapresable, terca filología. Ahora me voy a saltar a otro poemario mío anterior, el cuarto creo, de Lloverá sobre tu nombre. Y voy a leer uno muy breve que cuando algunas veces te pidan una poética, ¿no? Algo así, ¿no? No es una poética, pero bueno, podría serlo. Papelote. Soy una terrorista del verso. No tengo club de fan consanguíneo que anime a la platea. La que me dio la vida confiesa a los extraños que destrozo la imagen de eterna primavera que adorna los poemas de los otros. Es lo que tiene ser papelote disperso, terror de las polillas, azote de mis vástagos. La historia lo repite tantas veces, moriré como un clásico. Cuando echo la vista atrás y caigo en la cantidad de cosas que me ha aportado la poesía, decidí hacerle también un poema, porque muchas veces la literatura nos ha salvado de tantas cosas. Este poema se llama Pitijopo, que es una expresión de Cádiz. Yo por lo menos la escuché siempre de pequeña en Chipiona, y es lo mismo que nuestra libélula, nuestro zapatero. Pitijopo. Me salvó la poesía de tanta enfermedad a voz en grito que se negó a escuchar como cantan los gallos, del tedio de arrastrarse por el nicho amueblado que otros llaman vivienda. Me salvó de la zafia verdad de las esporas, del olor a tristeza que anega a lagrimales e inunda ambulatorios. Sus manos como pámpanos me dieron otra patria, el habla de los pájaros, la virtud de la piedra fundida con los líquenes, las pozas en la umbría. No pude resistirme. Dejaba atrás de mí lóbrego cementerio de achaques, torpe tenacidad de andar en las catástrofes. Me salvó con su efecto placebo, que transporta a Virginia a los versos impíos empapados de whisky. Me salvó y aún me salva. Yo le debo la dicha de ser el manatí, que enseña a adolescentes a buscar otra vida más allá de los cauces grisáceos y estancados de las programaciones. Y un poco al hilo de eso, yo he escrito bastante sobre la enseñanza, pero bueno, es una de las frases que los profesores de lengua y literatura nos encontramos todos los días, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Eso para qué? Eso no se entiende, ¿no? Entonces, si lo encuentro, porque le pongo papelitos y luego no le he hecho cuenta, pues os lo leeré. Vamos a ver. Llene con pampa. No entiendo la poesía, repiten los alumnos, letanía del que ignora la física, olvida los teoremas, aborrece correr el kilómetro y guarda los apuntes donde nadie los vea. No se entienden la vida, los cambios de gobierno, las hormonas, las muertes repentinas. Se ignora cómo surge la envidia, el amor invidente, los grandes propietarios que miran por encima de los hombros, asalariados tiesos. ¿Cómo puede vivirse sin Lorca, Gloria Fuerte? Olvidar que Cernudas existió desterrado del cielo de Sevilla. Aborrecer que vino Neruda a recordarnos.
Guardar entre carpetas olvidadas los tranvías de Girondo, la sencillez auténtica del viejo Benedetti, el dolor de Vallejo, la fiebre de Gioconda recolocando el mundo, un triste lodazal donde aún se observan hermosas mariposas amarillas. La condesa descalza. Los hombres de mi vida son procesión de hambrientos que deshojó metáfora, encandiló una abuela y no hablaban de fútbol. Dejaron toscas frases lapidarias al borde de mi cama. La tarjeta amarilla para los no iniciados. ¿Cómo sois las mujeres? A ver cómo cocina, ¿a cuántos te has tirado? Mi madre es un encanto, aunque un poco severa cuando llevo una novia. Me plancha los esli. Cuando vi dentaduras decorando un lavabo, huí como bellaca. Esquivé a los sobrinos huérfanos de madrina, las madres con perritos debajo del sobaco, el padre que bendice a los impíos desde un triste balcón de bloque proletario. Zahería a los monárquicos con ácidas proclamas contra los lamiculos, los lacios de salón, aquellos grises súbditos que ven a una heredera como canon estético, a pesar de su napia, las orejas de burro, la cara que adolece de mezclas consanguíneas y vacío neuronal. Los hombres de mi vida tuvieron menos años, las nalgas apretadas siempre tan lisonjeras, los labios anhelantes de risa, algunos tacos firmemente elegidos y prestos a marcar el cuerpo del delito, el cuello tan vampírico que no vio Transilvania, pero la imaginó, los pies inasequibles al fugaz desaliento de ferias, romerías, apartados caminos, bares y descampados. De vocación noctámbula aguantaron campeones mis largas peroratas con tal de tocar puertas. Recibieron castigos que nadie imaginaría por insultar a Góngora, proclamar que el teatro es un género muerto que superó Buñuel. Asunto de señoras con abrigos y rulos, castigo del foniatra. Tuvieron la paciencia que Job no resistiera. Dulzura de algodón rosado y pegajoso. Una dermis sensible a todos los estímulos. Podrán asegurar en sus memorias que conduciendo un taxi besaron a Wagner. Eso ya estaba yo estupenda. Este no lo leí yo nunca en ningún recital, pero estando aquí José María yo creo que toca, ¿no? Este se lo dedica a José María Romero Barea, que va a intervenir después, que es de mi promoción, que se dio conmigo largas caminatas en bicicleta y me soportó la parte de atrás de mi bicicleta en la época de la facultad, por Campos de Montiel. En nuestra bicicleta de las 4 bebíamos glicina, jacarandas volátiles que anegaban los ojos. Se cruzaban los perros provocando un tsunami de postillas, heridas multiformes que fragüen con el sol o alguna barrilada que borraba las calles, pero no las sonrisas. Nos conducía Alberti con su camisa verde guacamayo en el aula que recibe una areja, el rabo, la mejor ovación que pisara la clase, donde volaban siempre papeles amarillos en clase de semántica. Lorca a veces bebía el néctar de los tristes, jugando a funeral. A misa sin obispo. Nos prestaba las frases con que robar el alma a un francés despistado que visitó Sevilla por ver bailar a Carmen. Tenía las farolas de Bami, de la araña, de sol, cierto aire de bricola que separa las aguas sobre un turbio canal. Y llegaban las noches salpicando al oído del accesto de Boston, de Dublín, de Cerdeña, de Rubio de Colonia con los ojos muy verdes. Nos gustaban los cromos. Te cambio un conocido que aporrea un piano por un vecino físico que detesta el inglés pero adora los chocos. La bicicleta siempre esperaba en el muelle, sin muchos aspavientos. Subía sin ascensor 3 plantas de un suspiro al piso de extrarradio. El territorio virgen de multas, policía, con vecinos que fingen que el centro es un país donde comprar toallas. Saludar a la Virgen que nunca nos regaña, condado de los médicos. Se averió. Algunos desalmados la robaron y ando sobre los pies. Camino de puntilla frente a bares cerrados, esquinas que vivieron tarde en Sisbonobú, parques que ya no saben tapar a los amantes. Guarda una bici nueva que espera en el trastero. No nos lleva a nosotros, ha perdido la magia. La vida le ha enseñado a detenerse en los pasos de cebra. Y yo creo que voy a leer uno más y ya está, porque la noche, vamos, la tardecita es larga, somos muchos y tampoco hace falta que nos saturemos. Vale. Bueno, pues el último poema que voy a leeros es un poema dedicado a mis primas y que transcurre en la Cruz de la Mar,
donde nosotras fuimos las herederas de mi familia. Carta de hidalguía. Cada viernes de julio llegaba el ritual de los abuelos, devorar camarones, vino de pasa pura, viendo pasar el tiempo en cada veraneante despistado. Alegría a sorbito, risas abocanadas con ritmo de marea, gaviotas inclementes devorando los restos. En la cruz de la mar mirábamos la vida, ajenas al reloj de septiembre, se alargaban las piernas, pasábamos zapatos a la hermana menor, ceremonia no escrita en el álbum de fotos. Volvía nuestra prima pequeña de un camping que ignorábamos, mostrábamos fugaces quemaduras de una tarde de sol, alguna picadura de un mosquito tatuada en los hombros. Los abuelos pasaban discretos, la paga en un descuido, golosinas en negro que esconder a los padres. Éramos millonarias ante nuestras muñecas, compañeras de chisme, opulentas marquesas en chancla, herederas sin título de la cruz de la mar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los poemas y los recuerdos. El turno de José de María Romero Barea. Pues a ver cómo superamos esto, ¿eh? A ver, es increíble, ¿no? Mis dos amigas que han hablado antes, que han leído, y ahora viene el anticlímax, claro. Un placer siempre, un placer regresar siempre a la Facultad de Filología. El que ha sido alumno de aquí, como dice el cartel, antiguo alumno, es decir, nunca deja de ser alumno. Y sobre todo para celebrar un día que es muy especial, el Día de la Poesía. Yo no sabía exactamente en qué consistía esa celebración hasta que lo leí en un blog literario, el blog literario de Marta Camacho, que se llama Un pliego de papel y que yo os recomiendo si queréis estar al día de lo que se escribe, de lo que se lee y de lo que merece la pena leerse. Y ella decía que cada 21 de marzo damos la bienvenida a la primavera. ¿Quién lo iba a decir, verdad? En estas semanas que llevamos, ¿no? Gracias, por supuesto, por haber venido, especialmente en una tarde tan problemática, ¿no? Y celebramos, al mismo tiempo que la primavera, una de las más bellas manifestaciones creativas, el arte del verso. El año pasado se cumplían 25 años desde que la UNESCO propusiera allá por 1999 esta fecha. Y decía, el Día Mundial de la Poesía, decía la UNESCO, es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía. Y eso es justamente lo que estamos haciendo esta tarde aquí. Todos están invitados a unirse, dice la UNESCO. Pues aquí estamos, ¿verdad? Unidos para rendir homenaje a la poesía y también por el puro placer de reunirnos en torno a ese género. En primer lugar, mis amigas y amigos Rocío Hernández Triano, María Jesús Soler Arteaga, Anabel, gracias por ese poema. Jesús Cárdenas, que no ha podido venir también, está aquí con nosotros, y Mario Álvarez. Agradecer también al que fuera y al que sigue siendo mi profesor de literatura inglesa norteamericana, Juan Ignacio Guijarro, por haber contado conmigo, y en su nombre a esta facultad que él también representa y a la que yo le debo tanto, entre otras cosas, pues mi profesión, mis hobbies, mis lecturas, mi escritura. También quiero agradecer a la profesora de la Universidad de Sevilla, Rocío Rojas Marcos, este cartel tan magnífico que ilustra esta tarde, ¿verdad? Y a vosotros y vosotras, amigos y amigas, pues por haber, como digo, venido esta tarde a celebrar con nosotros el Día de la Poesía. También a Juan Frau, poeta, profesor, por, en fin, esta ocasión, una vez más, de celebrar la literatura.
Si nos fijamos, todos somos filólogos, además de profesores, ¿no? Porque creemos que de la filología se va necesariamente a la literatura y viceversa, y de ahí también a la docencia, ¿no? Yo creo que son vasos comunicantes. Yo hoy personalmente quisiera acordarme de lo que llevamos un rato haciendo ya, de los estudiantes que fuimos, ¿verdad? De los estudiantes que seguimos siendo. Aunque mi paso por la facultad, la verdad, en mi memoria fue bastante fugaz, porque yo creo que no estaba preparado en aquella época para asimilar tantos libros, tantas experiencias nuevas, Entonces a mí 5 años me supieron a poco. Entonces me di cuenta con el paso del tiempo que he ido asimilando aquellos 5 años progresivamente, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy que si sigo escribiendo y sigo leyendo, es mucho, es un poco, quizás bastante por aquellos días, ¿no? Pues yo quisiera rendir homenaje a aquellos compañeros que fuimos y a aquellos profesores que también nos tuvimos en filología y nos hicieron escritores. Me permitiréis que no nombre a ninguno en concreto porque precisamente no quiero olvidar a ninguno. Y tampoco a ninguno de mis compañeros, ¿no? También le quiero dedicar estos poemas a los alumnos de filología que están aquí, que tienen la gran suerte de estar viviendo en primera persona esa experiencia. No penséis que esto regresa jamás, ¿eh? Aprovechar el momento que es este. Y sobre todo trabajar, leer mucho, escribir mucho, porque ese tiempo, como digo, no regresa, así que disfrutarlo. Y también a los futuras alumnos y alumnas de filología. Aquí hay una chica, Valentina, está aquí ahora mismo muy embebida en la situación. Quizá acabe aquí en filología, futura alumna, pues quiero que sepas que esto es así, esto es así todas las tardes, todas las mañanas, una continua fuente de placer, ¿no? Bueno, pues todos nosotros, todos los que fuimos estudiantes aquí y también profesores, seguimos en contacto ahora en las redes sociales, las redes sociales que han revolucionado la forma en la que se lee, en la que se escribe poesía. Cualquiera hoy ya puede ser publicar y ser leído, no hace falta pasar ni siquiera por una editorial. Y por lo tanto todo el mundo se anima a ser poeta, ¿no? Y puede, de hecho, serlo, y se ven versos y historias magníficas en las redes sociales. Pero antes de estas redes sociales que nos quitan tanto tiempo, estaban las universidades, a las que acudimos, a muchos, en mi caso, sin duda, para hacernos escritores y para aprender literatura. Y bueno, aquí pasaron cosas, en fin, inolvidables, ¿no? Yo no dormí en la facultad, pero me faltó nada más que eso, creo que fue lo único. Es verdad lo que os contaba Anabel, no nos perdíamos pero no una clase, sino una conferencia, una lectura, íbamos a todas y soñábamos, ¿te acuerdas? Que alguna vez, ¿no? Pues protagonizar nosotros ese momento, ¿no? Pues fíjate, hoy, por ejemplo, ¿no? No sé. Es verdad que ha salido mucho Alberti, pero porque es así, fue un gran acontecimiento. Pero no solo él, acuérdate que vinieron muchos, vino José Hierro, Luis García Montero, y todos lo íbamos viendo y siempre levantábamos la mano para preguntar, en fin, su opinión sobre tantas cosas, ¿no? Así que esperamos en el turno de preguntas, por favor, que alguien pregunte, porque eso siempre es una alegría, ¿no? Pues por eso digo que enhorabuena a esta universidad, a la Universidad de Sevilla, por favorecer valores que no sé si os habréis dado cuenta últimamente, pero están muy devaluados, ¿eh? El diálogo, la escucha, la lectura, la escritura, la enseñanza de literatura.
Estos valores, como digo, han pasado de moda pues, prácticamente en un mes. Pues yo los quiero reivindicar hoy, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo en estos días, ¿no? ¿Por qué hay que seguir escribiendo después de todo lo que estamos escuchando, viendo, presenciando? Precisamente por lo mismo, para contravenir ese mandato del dinero, para invertir ese tiempo en lectura, escritura, que es el mayor recurso cultural, porque no todos los valores son financieros, decía María Jesús, no, escribir poesía no da dinero, pero uno lo hace por ese placer, porque todo, insisto, todas las ganancias no tienen por qué ser financieras, y porque la lógica y el sentido común no siempre tiene que ser implacable y kafkiano, como es el sentido común de los mercados, ¿no? Y porque la austeridad está bien, pero no siempre hay que obsesionarse con ella. Y por qué tiene que sufrir siempre la cultura y por qué es la primera que sale, digamos, de esa ecuación, ¿no? Porque una universidad es y sigue siendo, como podéis ver, un espacio esencial, una zona creativa y recreativa. Porque aquí uno encuentra, como yo encontré allá por los 90, respuestas a muchas preguntas que yo tenía y junto a esas respuestas, nuevas preguntas, ¿no? En las que sigo obsesionado, ¿no? Con encontrar respuestas. Frente a la cháchara global, este oasis cultural. Porque hacer filología equivale a penetrar otras realidades, a resistirse al imperativo comercial, a aumentar los niveles de compromiso, a contrarrestar las noticias falsas, a desoír los discursos del odio. Yo aquí en estas aulas encontré una excusa para sentarme a leer, un tiempo para sentarme y estudiar y encontrar nuevas formas de aprendizaje. Y bueno, yo sí quería, en fin, como homenaje a este día de hoy, un poco leeros un inédito poema que va a estar inédito pero por poco tiempo, porque es la segunda parte, la segunda entrega de la trilogía Palabras en la espiral del aire, cuya primera entrega fue Réplica, de la que hablamos precisamente aquí en el aula de grado, que editó Dilema, en Ediciones Dilema, en 2023. Y os voy a leer un poema inédito, como digo, de la segunda entrega que se llama, y totalmente por casualidad, Negociación, ¿no? Réplica, negociación, precisamente en días como estos, ¿no? en los que parece que estamos negociando continuamente qué es lo que va a ocurrir en la hora siguiente. También pienso que, de alguna manera, ese título le debe gran parte a un poemario que me encanta, de un poeta que está aquí presente hoy con nosotros, que es su primer poemario, si no me equivoco, que es el poemario Negociando el dolor, de Mario Álvarez. Y yo me acuerdo que fue uno de los primeros poemarios que yo leí cuando empecé a hacer crítica literaria, ¿no? Y me encantó esa idea de que incluso el dolor, que es algo tan, digamos, tan espontáneo, ¿no? Pues lo tenemos que negociar, ¿no? Tenemos que negociar con ese dolor para vivir la hora siguiente, el día siguiente. Bueno, pues Mario, en esas estamos, negociando el dolor. Tu poemario de allá por los 2000, 2011, pues se ha hecho realidad para que veamos que la literatura también es una forma de predecir, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y pues paso directamente a leeroslo. La primera parte de dicho poemario se llama Aquí no, ahora no, y os voy a leer, como digo, un par de poemas de él. Digo yo,
pastillas, quintaesencias, renuencias del hablante a someterse al discurso del orgullo del ego dividido, consumido en el propio abrazo que todo lo consume. Si el universo es Dios, ¿esa alma ciega nos llega con retardo? No, gracias. Preferiría no hacerlo. La vida se entrelaza con la ética del vacío en alabanzas, paradojas. Nada que hacer, salvo negocios. Nada que decir, salvo palabras, ajustes, invenciones, poemas, medios de evasión sin fin, frenéticos en inacciones. La vida imita al arte. O las similitudes incómodas, o los defectos a través de los éxitos, o las coincidencias vespertinas, títulos huecos que opacan el hecho de privilegiar el escándalo. Una verdad separa al creador de sus criaturas sin talento. Ellas, al menos, saben escribir. Nada que decir, salvo esta insistencia en la espiritualidad. ¿No es demasiado políticamente divisiva? ¿No es demasiado poco espiritual? Ver a los adolescentes, verlos pasar en multitudes complacientes, ¿no es condenarse por amor? ¿No será el juicio final de un tiempo para el reencuentro? Extras. A esta edad no es fácil evitar la geografía. Demasiado cínicos para creer en la santidad. Demasiado clínica nuestra conversación con el más allá. Si todos los lugares son este, ¿para qué estas estrellas? Estos aderezos, estos vidrios ahumados, estos relojes de arena, estos vasos de vino sucios, estos procesos alquímicos en métricas simples para rellenar los huecos. ¿Para qué ahuecar tristezas si todos los lugares son este? Silencio. El ruido ensordecedor de una pistola sin pólvora. Ese disparo indeleble que escruta el subconsciente. Y por último, refugio. Extraños extranjeros en conceptos teológicos. Dualismo subrayarse en ventanas a lo secular. Lenguajes contracorriente contra la retórica. En conversaciones internas contra el predicador que no predica. El anfitrión humano, el huésped divino de la muerte, el concepto familiar de lo nuevo renovado. No es lugar para viejos, que dirían los Cohen. La divinidad
adolescente. Muchas gracias. Muchas gracias. Los poemas, las reflexiones. Bueno, pues es el turno de Rocío Hernández Triano. Bueno, buenas tardes. Ay, gracias Nacho, gracias Rocío y gracias Juan por el acompañamiento en la mesa. No me quiero enrollar mucho porque es un defecto que tengo, entre otros también. Así que voy a ello. Yo recuerdo que empecé filología en el año 95 y terminé en el 2000, justo cuando comienza el milenio. No recuerdo muy bien por qué me dio por la filología. Sí recuerdo una conversación muy corta con mi padre. Papá, quiero hacer filología. Y me dijo mi padre, bueno, podría ser peor. No sé qué imaginaba para mí. Mi vocación era sanitaria, pero se me atascaron la ciencia. Y como las grandes cosas que se hacen en la vida a veces se hacen atolondradamente, el amor, tener hijos, en fin. Pero en mi caso salió bien, creo. Yo al menos creo que es así. A mí la carrera, el estar aquí 5 años de mi vida, yo también estaba muchísimas horas, entre otras cosas porque los primeros años tenía turno de mañana y de tarde, con lo cual pues, prácticamente estaba aquí todo el día. Y luego porque recuerdo que terminábamos tardísimo, unas clases casi fantasmagóricas de 8 o 9 de la tarde, en la que ya pues iban quedando cada vez menos alumnos, ¿no? Pero nosotros, algunos compañeros de la promoción, éramos bastante tenaces y aguantábamos hasta el final. Recuerdo incluso a algún profesor que a veces se enfadaba y decía, pero no tenéis novio, no vais al cine, en fin. Fue una tabla de salvación y lo fue desde un punto de vista personal. Como dice José María, yo no quiero recordar, no que no quiera, me encantaría lanzar una nómina de profesores que para mí fueron fundamentales no ya en mi formación académica, sino ya como un ejemplo de vida, ¿no? No me quiero dejar a nadie atrás, pero yo si no hubiera estudiado filología y sobre todo si no hubiera encontrado profesores que me animaron a escribir y compañeros que escribieron conmigo, que hicieron ese camino de manera paralela, pues posiblemente yo pues lo hubiera dejado todo en un cajón. No creo, creo sinceramente que no me hubiera lanzado. Así que yo siempre, el hecho de la escritura, a pesar de que es algo bastante solitario, y debe serlo así, lo tengo asociado a la amistad y a casi a un acto colectivo. Para mí siempre va aparejado a esos dos adjetivos, ¿no? Es algo que se comparte y algo que es también colectivo porque es así como lo entiendo. Yo fui, no recuerdo qué cargos tuve yo en aquella asociación Revista Ágora, seguramente pasé por varios, aquello también era una cosa un poco vista desde el día de hoy, pues casi imposible. No sé si hoy se podría hacer algo así, posiblemente no. No por nada, sino porque los tiempos son otros, ¿no? Pero nosotros disfrutamos mucho eso y sacamos, yo creo que eran 13 números, creo recordar, desde el 98 hasta el 2006, a veces con más, de una manera más progresiva y otras pues ya con algunos saltos. Y encontramos apoyo aquí en el vicedecanato, la delegación de alumnos, o sea y yo creo que incluso en esa promoción, al menos una revista literaria no había. O sea que, bueno, de alguna manera, y sin echarnos flores, pues fuimos la revista literaria de esa generación, ¿no? O de esa promoción. Y no sé qué más contarte de mi paso por la universidad, por la facultad. La he hecho mucho de menos, yo no seguí mi vida académica, me dediqué a otras cosas y a veces me encanta ser estudiante, me encantaría volver a las aulas, quién sabe, quizá cuando me jubile, ¿no? No lo sé. Voy a empezar a leer mejor. No sé si luego hay un turno de preguntas, no creo, ¿no? Porque sí, ¿no? Bueno, pues nada, sí. Pues ya está, seguimos hablando luego. Voy a empezar con un poema que hoy viene muy bien y vais a entender por qué. Este poema posiblemente se gestó en esa época de la facultad y luego apareció en este libro.
y dice así. El poema se llama Equinoccio y dice así. La muchacha del tiempo anunció que a las 6 de la tarde había de llegar la primavera. Yo la esperé como una flor tronchada. Solo la lluvia dio en las azoteas. Yo la esperé como una flor tronchada que a las 6 de la tarde había de llegar. Una de las cosas que hicimos después del recorrido de la revista Ágora fue sacar una antología de algunas de las personas que colaboramos en los distintos números, que se tituló No quedará la noche, antología de Ágora, 1998-2005. Y oye, pues aunque uno siempre empieza a escribir unos poemas muy románticos y exagerados, muy sentimentalones, pues yo creo que este no está tan mal, ¿vale? Me lo perdonáis porque es un poema de juventud y a la juventud pues se le perdona más, no todo, pero un poquito más sí, ¿no? Es el amor un viento de cuchillos y una alberca de fango el abandono. Entre los dos, mi corazón, danzando indolente, magnífico y hermoso. Bueno, pues, ¿qué tiempo tengo, Juan? Todavía queda. Bueno, pues voy a leer de este libro que salió en el año 2013, que se llama, 2013 salió Los seres quebradizos. Este es del 2017, Pisar Cieno, ganó el premio Ciudad de Badajoz. Pues hay un poema que tiene que ver con una de las lecturas que a mí más me influyó en mis años de carrera, que fue César Vallejo y el libro Trilce. Yo no sabía que se podía escribir así. Pues sí, se puede, ¿no? Y el libro y el poema va sobre esa lectura. El poema se llama Garabatos y dice así. Sobre el libro más negro de Vallejo, sobre un trilce trillado, donde fue estilizado mi dolor como púas allá por los 90, mi dolor, que era chato romo como llanura de las ánimas muertas. Allí, sobre ese libro negro, en el Vallejo verso más humano y en las límpidas páginas iniciales, Julia, con 5 años, ha dibujado flores, calabazas, monigotes de ácidos colores, la sonrisa de un sol, fluorescentes insectos, un zigzag que precede a la escritura. Y al pie de algunas páginas, donde Vallejo aúlla y se come la cal del calabozo, Julia pinta su nombre, y una jota invertida, una cóncava madre luminosa, acuna a la vocal como un cachorro. El poeta descansa en la inicial tan breve de mi hija, y el dolor se nos vuelve soportable. Negociando el dolor, Mario. Siempre. Bueno. De ese libro también, y como ella ha hablado del barrio, bueno, porque esto es que la vida es así, es circular y nos vamos reencontrando, ¿no? Una tiene una vecina que luego se convierte en amiga y en compañera de facultad, o una tiene una que se sienta a su lado a hacer las oposiciones y luego se la encuentra en otro sitio y se convierte en la mujer de tu mejor amigo. Y uno va y se reencuentra a veces con gente en sitios más o menos disparatados. Y ella y yo somos del mismo barrio, que es un barrio cualquiera, quiero decir, que es un barrio como muchos barrios de la periferia de cualquier ciudad mediana o grande, ¿no? Y en este poemario, que es un poemario sobre la memoria, ese pisar cieno, pues el cieno es una metáfora de la memoria, ¿no? Pues hay un poema que se llama Tercera Edad y que va sobre los viejos de mi barrio, de ese barrio. Tercera edad. Los viejos de mi barrio rezan con las ofertas de los supermercados y en ese catecismo desciende el 3x1 de los productos lácteos, como el maná del cielo, la trinidad del vino, el pescado y la fruta, para estirar la paga, para obrar el milagro de Dios en la montaña. Los viejos de mi barrio, si hablan de política, nunca se ponen graves y posan las muletas sobre el suelo, como se entrega un arma, porque saben que nadie cerrará las heridas ni lavará la sangre.
Los viejos de mi barrio intercambian achaques, se adelantan los cojos y abren el banco la puerta y descienden los ciegos el color del dinero que comprará el cupón para mañana. Los viejos de mi barrio, cuando las rusas cruzan las esquinas, tienen cortocircuitos de un color fluorescente. Saludan el eslavo. Con el mapa de Europa hacen un cuadradito que cabe en el bolsillo. Los viejos de mi barrio, en las zonas de luz de las aceras, han cultivado acelgas y calabazas, un remedo de huerto crecido en el asfalto, y el aire huele a heno en el mes de septiembre. Llevan hatos de perros y compran boquerones para los pobres gatos, tan solos como ellos. Los viejos de mi barrio ya no van a los bancos porque fueron vendidas sus fortunas en galaxias lejanas. Ni siquiera se nota que son aún más pobres. Por suerte solo mengua el cuerpo de los viejos y es muy frugal su cena. Los viejos de mi barrio, apóstoles sacrílegos, que en la última cena se bebieron el vino y siguieron bailando. Los viejos de mi barrio han pagado sus tumbas, así que ya tienen donde caerse muertos. Pero aún siguen vivos y cuestan lo que valen, y riegan los geranios y hacen de este barrio un lugar habitable. Voy a leer Calíope, que es la musa de la poesía. Calíope aquí es una perra, una hembra de perro, vamos. Calíope. He visto a la poeta hablando con su perra. Le decía: Calíope, no son bellas tus patas, ni el lucero marrón que mancha tus orejas, y es fétido tu aliento como boca de infierno, y eres vieja, y eres fea, y estás como una tapia. Pero quiero abrazarte, porque te late dentro un volcán que palpita bajo el pandero rosa de tu dulce barriga. Me da miedo el latido. Recuerda los tambores que anunciarán las guerras, el temblor de los partos o el estertor de muerte. Vieja perra caliente, que en el frío de enero te pegas a mi carne y te celebra el cuerpo como el pellejo al vino. Perra inútil, estéril, seca, tinaja rota, que se abandona al sol como un odre vacío. Pero háblame, perra, Calíope, mi musa, mi amiga más canina, y cuéntame las guerras de amor que hemos librado con tu dulce ladrido. Más tarde moriremos solas tú y yo, de frente. Nos pillará la muerte con coronas de oro. Nos trepará la hiedra en nuestra tumba verde. Uno, dos. Vale, pues voy a terminar con un inédito. Bueno, quería decir que siempre nos quedará la literatura, siempre nos quedará la poesía, siempre nos quedará esa perra vieja, esa perra estéril, que no sirve para nada, más que para calentarnos en el invierno, para abrazarnos y para morir con ella, ¿no? Bueno, pues voy a leer el último que he escrito, que fijaos cómo lo traigo, o sea, en un papelito. Yo escribo así, escribo a mano y groseramente, vamos. No sé cómo se va a titular, posiblemente se titule Gorrión o algo así. Y bueno, es un canto a la esperanza. Parte de una anécdota real. ¿Qué pensará de mí el pájaro que llega por marzo a mi ventana, cantando hacia naciente el final del invierno? ¿Qué pensarás de mí, ladino gorrión que canta un triste trino? Te posas brevemente, te vas y vuelves luego. ¿Qué piensas tú de mí? De mi cuerpo sin vuelo, grosero y monstruoso. ¿Qué pensará de mí si es que tienen los pájaros conciencia o solo son querencia de grano, sol y vuelo? ¿Qué pensarás de mí? ¿Eres el mismo o eres el concepto de pájaro, una breve existencia, la fugaz vibración de todo mi universo? ¿Qué buscas tú de mí, que podría llenarte el buche de pan tibio, de semillas tiernísimas de fresca verdolaga, que podría llevarte al centro de mi pecho o asfixiarte en el hueco de las manos, encerrar tu aleteo en la dorada jaula, que podría, quién sabe, torturarte las plumas, limar tu agudo pico, pinchar con alfileres tus ojos luminosos?
de sorberte los sesos después de la poción de la cazuela. ¿Qué quieres tú de mí? Que te adoro y te pongo a la par de los ángeles, o te exploto con aire comprimido. Todo amor o crueldad cabe en este morfema del animal que soy.